Periodo de José López Portillo de 1976 a 1982. Ámbito educativo. La política educativa de José López Portillo. En este periodo se pretendía lograr la justicia y la vinculación con la educación en producción. Durante su mandato hubo 2 secretarios de educación, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solano. Porfirio Muñoz Ledo, su objetivo de política educativa fue afirmar el carácter democrático, elevar la calidad de educación, estrechar su vinculación al proceso de desarrollo, comprometer la acción de la sociedad en el esfuerzo de educación nacional y elevar la educación básica a 9 años. Fernando Solana entró en 1978, fue el segundo secretario de Educación. Su prioridad de gestión fue Programa para todos los niños, impulso de la educación terminal, el control y la planeación de la educación superior y por último, la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Educación preescolar. Muñoz Ledo elaboró el Plan Nacional de Educación, en el que proponía integrar la primaria y la secundaria en educación básica. Por el contrario, el licenciado Solana propuso que la educación básica fuera de 10 años, incluyendo uno de preescolar. Dicho plan evidenció la escasa atención de la demanda preescolar de un 45% en 1976, así como su concentración en el medio urbano y su destino en sectores medios altos. El ritmo de crecimiento de la matrícula preescolar fue muy elevado, en un promedio de 18.1 al sexenio anterior, que fue de 6.1. La educación primaria. La educación primaria fue una de las prioridades del programa de educación para todos. En 1978 se creó la Coordinación Nacional de Programa para Todos, donde se pretendía atender a más del 100% de la población de esa edad escolar. En el ciclo escolar de 1977 y 1978 no tuvieron acceso a la educación primaria 1.8 millones de niños por falta de cupo. En 1982 se logró cubrir la demanda con una inscripción total de 14.9 millones de niños y asimismo se completaron más de 15.000 escuelas incompletas, ya que no contaban con el servicio y la eficiencia terminal. Esta se elevó de un 46 a un 53%. A pesar del avance que implicaba cubrir la demanda, pusieron problemas más importantes y la eficiencia terminal permaneció muy baja en ciertas zonas. En las zonas más pobres se pidió el apoyo de la comunidad para la construcción de escuelas o los servicios de transporte. La educación secundaria disminuyó su ritmo de crecimiento durante el sexenio, el cual pasó de 11.5% en el periodo de 1970 a 1976 a 9.8% en 1976 a 1982. En muy pocos casos, las secundarias técnicas funcionaron como opciones terminales. Al finalizar el sexenio, la secundaria todavía casi el 90% de los egresados de primaria. La eficiencia terminal se elevó del 70.7% en 1976 a 1977 a 74.5% en 1981 y 1982. Durante el sexenio, la matrícula de educación media creció en conjunto con un 12.6% promedio anual. El impulso de las secundarias técnicas, así como la educación media terminal, se llevó a cabo con el propósito de vincular la educación al sector productivo, pero sobre todo disminuir la demanda en el sector de educación superior, ya que se consideraba que era muy costosa y la publicitación de las universidades generaban problemas sociales. La educación media terminal creció en conjunto de 12.6% en promedio anual. El impulso de las secundarias técnicas, así como la educación media terminal, se llevó a cabo con el propósito de vincular la educación con el sector productivo, pero sobre todo disminuir la demanda en la educación superior, ya que consideraba que era muy costosa y la politización en las universidades generaban problemas sociales. Las crecientes de técnicos de nivel medio fue la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP. El CONALEP pretendía responder a las necesidades de las empresas privadas, en el cual iban a trabajar sus alumnos. El financiamiento de esta institución hacía recaer un 50% de los costos en el estudiante, en el cual podían obtener una beca crédito. La demanda profesional de media creció de 8.5% en el ciclo de 1976 a 1977 a un 17% en 1981 y 1982. En el año de 1968 se pretendía separar la educación media de la universitaria, esto con la intención de evitar conflictos sociales. Este fue el principal motivo para fortalecer el colegio de bachilleres, por lo cual el presupuesto de este creció a un ritmo anual de 16.7%, mientras el destinado para el Colegio de Ciencias Humanidades y las preparatorias de la UNAM fue de 1.6%. En el ámbito de educación superior, se creó la Coordinación de Educación Superior y la Ley Nacional de Planeación de Educación Superior. Ambos proyectos permitieron el control de los proyectos educativos. Por otro lado, las políticas de descentralización limitaron el crecimiento de la matrícula de la UNAM en un promedio de 1.2%, mientras la UAM tuvo un crecimiento de 35.7% y las provincianas de 14.8%. Educación para adultos. El número de analfabetas en este sexenio tuvieron ligeras variaciones, 6 millones de adultos analfabetas y 13
millones de analfabetas sin terminar la primaria. Por lo cual, el 29 de marzo de 1978 empezó en funcionamiento el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, el cual uno de sus principales objetivos era la atención para adultos mayores, el cual no fue así, ya que al final se concentró en la población infantil. Esta falta de atención dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Educación de los Adultos. Este se creó como un organismo descentralizado y con personal clasificado y de confianza, todo para evitar injerencias con la CENTE. En la formación de recursos humanos para evadir compromisos laboral con el magisterio, el gobierno intentó fincar el sector educativo basándose en los servicios comunitarios, el servicio social, etc. Esto da lugar al control del crecimiento magisterial en cuanto al nivel educativo de primaria y el preescolar. Por otro lado, las normales primarias se redujeron de un 15% anual de 1970 a 1976 a solo un 6.5%, y de 1976 a 1982 la nacional superior triplicó su alumnado. En otras instancias, en la formación de recursos humanos, la UPN fue fundada en 1978, sin ningún objetivo de proyecto definido, por lo cual la SEP buscaba un instituto de formación a nivel superior, mientras la CENTE buscaba una institución masiva a su servicio. En cuanto a la política sexenial de este periodo, la primera obligó a la SEP a intentar una planeación, ya que así se le exigía la Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, la SEP quería justificar un presupuesto más alto. En este periodo todos los niveles educativos crecieron, aunque el de mayor demanda fue la educación preescolar con un crecimiento del 178%, de ahí el medio superior con un crecimiento de un 81%, después el superior con un incremento del 74%, la secundaria con un 70% y por último el de menor demanda fue la educación primaria con un crecimiento del 26%. En conclusión, se señala que de 1970 a 1982 se hicieron importantes avances en materia educativa en todos los niveles, en educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Es importante recalcar que esta política educativa fue un impulso y gran avance en educación para nuestro país.